Bueno, muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial de que parte quien les habla, Pablo Clavijo, Cluster Manager de la iniciativa Turismo en Salud de Norte de Santander. El día de hoy, desde la mesa del sector de la salud, hemos creado este espacio para conversar acerca de una patología frecuente que afecta la audición sin importar la edad o condición social. Un webinar que denominamos en realidad como sordera súbita, que son consideraciones que sin duda debemos tener en cuenta y hacer visibles para nuestro tejido empresarial. Esta bonita iniciativa pues la estamos tratando de realizar semanalmente. El día de hoy pues nos acompañan nuevos protagonistas junto con los integrantes de la mesa, con los que han venido trabajando con nosotros como entidad. Pero antes de entrar en materia, yo quiero explicarles qué metodología vamos a trabajar, porque queremos asegurar la totalidad del contenido. Pues para eso quiero explicarles a ustedes participantes asistentes que durante el tiempo establecido que tenemos, que va a ser alrededor de una hora, un poco más de una hora, solo permitiremos pequeñas interrupciones de qué tipo, como si se puede repetir una parte o si no se escuchó bien, o que si se está proyectando algo, si no se ve el contenido. Y el resto de dudas o preguntas que tengan acerca del tema que vamos a tratar junto con nuestros especialistas, las resolveremos al final de la sesión, ¿vale? Las preguntas agradecemos las manifiesten a través del chat con su nombre o empresa que representan y su correo. Las respuestas a esas preguntas trataremos de no excedernos en un máximo de tiempo de 2 minutos y las vamos a manifestar en orden cronológico, tratando de que no se repitan. Para aquellos interesados en reforzar la información, este webinar que vamos a trabajar va a ser grabado y posteriormente socializado a través de nuestras redes y va a ser montado o va a estar dejado en YouTube, ¿vale? Por último y no menos importante, yo quiero agradecerles a ustedes asistentes que cierren sus micrófonos, por favor, y cámaras para que podamos establecer una comunicación nítida y poder escuchar a nuestros profesionales. Les agradecemos respetuosamente cerrar sus micrófonos y cámaras para que nuestros profesionales permitamos que se genere de manera fluida este webinar. Les agradecemos. Quiero, sin más preámbulo, presentarles a nuestros protagonistas, la doctora Daisy Liliana Pardo, fonoaudióloga de la Universidad Manuela Beltrán, especialista en audiología de la Escuela Colombiana de Rehabilitación, con experiencia a nivel asistencial en audiología básica, electroacustiología, programación y adaptación de prótesis auditivas, procesamiento auditivo central y terapia de reentrenamiento de tinnitus, miembro activo de la Asociación Colombiana de Audiología. Nuestro otro profesional que nos acompaña es el doctor Juan Sebastián Parra Charris, médico cirujano de la Universidad Javeriana, especialista en otorrinolaringología de la Universidad Nacional de Colombia. Y nuestro moderador, el doctor Marcelo Leonardo Quintero Contreras, cirujano general, subespecialista en cirugía torácica, director científico in tórax, máster en oncología torácica y docente universitario. Nuevamente, bienvenida para ustedes, apreciados especialistas. Agradecemos nuevamente, por favor, con todo respeto, queremos expresarles que cierren sus micrófonos para poder mantener una comunicación nítida. Bienvenido. Que apague el micrófono. Pablo, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Para mí, en nombre de todos los profesionales de la región, queremos darle gracias a la Cámara de Comercio por permitirnos estar acá, permitir contarles qué es lo que estamos haciendo día a día en Norte de Santander, contarles cada una de las áreas médicas y paramédicas que están trabajando incansablemente y que están pues, bajo la disposición de toda la comunidad y todo el tejido empresarial. Quiero hacer un gran reconocimiento a la Cámara de Comercio de Cúcuta. Es una entidad que tiene más de 105 años trabajando en la región. Nosotros en el área de la salud
Estábamos como un poquito huérfanos del acompañamiento de la Cámara y gracias a la Cámara desde hace más o menos un año se ha generado este nuevo espacio en salud que se llama Mesas en Salud. Y esta nueva etapa de vida para todos, que es esta pandemia, nos ha permitido a través de estas plataformas y estos webinares contarles a primera mano a los norte santanderianos cuáles son nuestras fortalezas en el área de la salud. Bueno, ¿qué les puedo decir? Hoy tenemos dos personas a las cuales pues admiro mucho, pues es un tema que a mí en lo personal me interesa mucho. Hoy soy un participante más de este webinar, pues el tema de problemas auditivos en lo personal siempre me ha generado angustia. Yo siempre pienso que uno de mis talones de Aquiles como paciente o como persona son mis oídos. Entonces, pues no quiero darle más sino una bienvenida grande. Liliana, muy buena tarde. Buenas tardes, Marcel, ¿cómo está? Juan Sebastián, un abrazo, bienvenido, qué gusto tenerte acá. ¿Qué tal, Marcel? Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación. Yo creo que entrando ya al tema, y sabemos que el título es un título para mí bastante seductor, se llama La sordera súbita, ¿cierto? Pero uno debe, antes de hablar de la sordera súbita, como preguntarse y es algo que siempre he tenido como la duda, ¿escucha uno igual en ambos oídos? ¿Se escucha por igual? Liliana, ¿se escuchan igual en ambos oídos normalmente? Normalmente sí, sí señor. La audición debe ser simétrica. Escuchamos en un rango normal entre 0 y 20 decibeles. Decibeles es la medida de sensación sonora. Cuando la respuesta auditiva sale de ese parámetro, hablamos de una pérdida auditiva o de una hipoacusia. Existen diferentes grados de pérdida auditiva. Tenemos el grado de pérdida auditiva leve, donde el paciente percibe levemente dificultades en algunas situaciones. Está la pérdida auditiva de grado moderado, donde los familiares son los que empiezan también a percibir esa dificultad auditiva porque el paciente empieza a subirle el volumen al televisor, para hablar por teléfono utiliza su altavoz y presenta dificultades para entender en ambientes de ruido. Entiéndase ambientes de ruido como ir manejando, salir al centro comercial o andar por la calle. Y están los últimos dos grados que son severos y profundos, donde la dificultad es evidente. Al paciente hay que gritarle para poder conversar y se utiliza un apoyo visual para poder entender la información. El paciente debe ayudarse mucho de los ojos, realizando lectura labiofacial o a través del señalamiento. O sea que uno tiene como ese escenario, ¿no? El escenario donde puede no notarlo, puede sentirse normal, pero ya puede tener algún grado de disfunción, por decirlo así, para que nos entiendan, hasta una condición donde definitivamente uno no escucha. Juan Sebastián, ¿qué es la sordera súbita? Bueno, ya entrando en la enfermedad y el tema en el que vamos a hablar en esta tarde, pues muy bien decía Liliana que debemos escuchar por ambos oídos más o menos igual, ¿sí? En un rango entre 0 y 20 decibeles, que son las medidas que tomamos, ¿sí? Cuando hablamos de sordera súbita, hablamos de una pérdida repentina o abrupta del sentido de la audición, ¿sí? La definición técnica es que esto debe ser en menos de 72 horas o menos de 3 días, por eso lo repentino, ¿sí? Más o menos en 3 frecuencias consecutivas y de un grado mayor o igual a 30 decibeles, ¿sí? Entonces voy a poner unos ejemplos para que esto se entienda un poco más fácil y para que la gente que nos está viendo entienda más o menos cómo es que se presenta esto. Y son casos que vemos con bastante frecuencia en nuestros consultorios. Un paciente puede llegar diciendo, doctor, yo esta mañana me desperté y por el oído derecho no sentía nada, ya no escucho, ¿sí? O otro de los síntomas bastante frecuentes es, doctor, me desperté y siento el oído tapado, ¿sí? Y muy bien decía usted, Marcel, a veces uno puede perder la audición y no darse cuenta del todo, ¿sí? Porque está escuchando por el otro oído. Entonces, doctor, me puse el celular en el oído derecho y ya no escucho, y fue desde esta mañana, ¿sí?
Esto se puede acompañar de otros síntomas, por ejemplo, ruidos en el oído, ¿sí? ¿Qué tipo de ruidos? La gente puede sentir distintos tipos de ruidos. Algunos lo refieren como un río, otros como una brisa, otros como unos grillos o unas chicharras en el oído, ¿sí? Y son síntomas que pueden acompañar la pérdida súbita de la audición. Entonces, es una pérdida abrupta del sentido de la audición y ante esto el paciente debe consultar con la mayor prontitud. Puede ser en un solo oído o puede ser en dos oídos. También es importante hacer la aclaración, ¿sí? Lo más frecuente es que sea en un solo oído, en el lado derecho o en el lado izquierdo, ¿sí? Pero también podría ser bilateral y nos daría una mayor gravedad a los pacientes, ¿sí? Y lo mismo, eso también puede afectar a niños o adultos en cualquier periodo de la vida. ¿Es muy frecuente o qué tan frecuente es esto, Juan? Sí, se considera una patología frecuente. Los estudios grandes poblacionales más o menos estiman una incidencia entre 10 y 70 casos por cada 100.000 personas al año. Eso es una frecuencia bastante alta. Y podemos decir, la doctora Liliana y yo, que vemos unos 2 o 3 casos de estos al mes, e inclusive a veces más. Entonces sí se puede considerar una patología bastante frecuente. Lo que les decía puede ser en niños o en adultos y la mayoría de las veces o el grupo poblacional que más se afecta por este tipo de enfermedades son los adultos entre los 40 y 50 años, o sea, las etapas medias de la vida. Hombres y mujeres por igual. Por igual. ¿Por qué se produce o por qué se genera esta sordera súbita? Pues yo, por ejemplo, como les contaba, tengo siempre como esa angustia permanente de que se me tapan los oídos porque, bueno, nadé un poco o porque un día me recosté y sentí que de pronto tenía un poquito más de cera de algún lado. ¿Esto correspondería a sordera súbita o no? ¿Y qué es lo que lo produce si no lo ves, Juan? Esa apreciación es muy importante. Todos ocasionalmente podemos llegar a sentir el oído tapado. Y entre los diagnósticos diferenciales o las distintas posibilidades que pueden causar eso, está un tapón de cera o que entra algún cuerpo extraño o que entra agua después de nadar, ¿sí? Y eso representa una entidad diferente a la que estamos hablando, ¿sí? Algo que también requiere un tratamiento y una valoración apropiada, ¿sí? Pero cuando hablamos de sordera súbita, esto ya ocurre a nivel de las estructuras del oído interno, los nervios e inclusive el cerebro, ¿sí? Entonces, pues las causas pueden ser múltiples y en esto hay muchas hipótesis y uno tiene que evaluar al paciente completamente para lograr discernir cuál es la causa de cada paciente. Podemos tener infecciones, ¿sí? Entonces, distintos tipos de virus pueden afectar el oído o a veces infecciones bacterianas desde el cerebro también pueden afectar el oído. Uno de los virus más frecuentes que vemos que puede afectar el oído es el virus del herpes simple, ¿sí? También otra de las causas frecuentes o de las hipótesis que tienen más fuerza es la de la causa vascular, ¿sí? El oído en el caracol, pues es una estructura microscópica que queda dentro del hueso temporal en la cabeza, ¿sí? Y al ser microscópica, los vasitos que llegan al oído, pues son muy pequeños y se pueden ocluir por distintos factores, produciendo pequeños infartos que pueden llegar a dañar temporal o permanentemente la audición. También tenemos algunos tumores benignos y malignos, ciertas enfermedades autoinmunes o ciertas enfermedades del sistema inmune, enfermedades neurológicas del cerebro también lo pueden causar, y algunos medicamentos o trauma o exposición a ruidos muy fuertes también pueden alterar y causar este tipo de afecciones. Entonces son muchas causas y hay que revisarlas todas a profundidad. Claro, y por ejemplo, creo que es importante resaltarle a los participantes pues que a veces uno no considera esto como una condición de preocuparse, ¿no? Y mira sí, todo lo que ustedes nos están contando, y sobre todo también en el rango de edad que nos hablan, ¿no? Uno pensaría que entre esa edad, pues uno siempre cree que las personas mayores son las que tienden a tener pérdida de la audición por la edad, pero sí creo que me impacta mucho la información de que eso está ahí latente y que uno, si no le presta atención, pues puede tener sus consecuencias. Liliana, ¿cuál es el impacto en un paciente joven, niño o en un paciente adulto cuando hay una pérdida de la audición de alguno de los oídos?
¿Qué impacto, cómo se podría describir esto? Bueno, primero se produce una reducción en la localización del sonido. Nosotros tenemos dos orejas, ¿por qué? Esta oreja se encarga de percibir el sonido que viene de este lado de la cabeza y esta otra oreja se encarga de percibir los sonidos que vienen del otro lado de la cabeza. Entonces, cuando la persona tiene pérdida, una sordera en un oído, automáticamente pierde esa localización del sonido en el espacio. La persona lo escucha porque tiene el otro oído que le funciona, pero no sabe realmente cuál es el origen de esa fuente sonora. Presentan dificultades para comprender el habla en ambientes de ruido, generando una fatiga debido a ese esfuerzo cognitivo que deben realizar para poder comprender la información, hacer ese cierre auditivo de lo que le están hablando. Paralelo a esto, se va generando ansiedad porque en ocasiones entienden otras cosas diferentes si les hablan del lado sordo, generando una reducción en sus compromisos sociales. A nivel laboral, eso genera un estigma en su lugar de trabajo y baja la productividad. Y si es un niño, pues genera un bajo rendimiento académico y un retraso en el desarrollo de las habilidades del procesamiento auditivo central. O sea, definitivamente cuando tenemos, los que somos padres de familia, y sé que todos los miembros de la Cámara y todos los que puedan estar oyéndonos, pues siempre nos preocupa sobre todo los niños y nos preocupa ese desarrollo y vemos que algunas veces esa angustia de que será que el niño está de acuerdo a su edad. Entonces, sí debemos siempre pensar en que una de las causas de estos retrasos o de la sospecha de retrasos es descartar que no tengan problemas auditivos. Eso me queda claro. Y también pensar, pues, como tú dices, que no todo la persona mayor que pierde su audición es porque está viejito, ¿sí? Puede estar cursando con algo y pues ustedes nos pueden ayudar a detectar el problema. ¿Qué tipo de exámenes auditivos, Liliana, se le pueden realizar cuando hay estas condiciones? Supongamos que, como nos decía Juan Sebastián, uno detecta en la mañana que no escucha su celular y esto es algo que no lo sentí el día anterior, no estuve en piscina, no he tenido problemas de cera. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tipo de exámenes podríamos hacer en estos casos? Ok. Para realizar una evaluación audiológica periférica completa, se requieren 3 exámenes audiológicos. El primero es una audiometría, que es un examen subjetivo, que es para cuantificar la audición en frecuencias graves, medias, ¿sí? Y determina el grado de pérdida auditiva. El segundo examen es para evaluar la discriminación del lenguaje de acuerdo con la audición que tenga la persona. Y el tercer examen es una impedanciometría o imitancia acústica, que es para evaluar el estado y la funcionalidad del oído medio, incluyendo la medición de los reflejos acústicos. El reflejo acústico actúa protegiendo al oído interno de un ruido fuerte, que consiste en que los músculos del oído medio se contraen y evitan que pase toda esa cantidad de ruido al oído interno, produzca una pérdida auditiva inducida por ruido. Perfecto. Juan Sebastián, ¿hay algún otro tipo de exámenes que se hagan en este caso de sordera súbita? Claro que sí, los más importantes son los que ya mencionó la doctora Liliana, ¿sí? Pero bueno, quiero hacer énfasis en algo importante y es en la pronta consulta cuando un paciente llega a tener estos síntomas, ¿sí? Entonces, usted se despertó con el oído tapado y sin escuchar, por favor, acuda inmediatamente a su servicio de salud, donde deben hacerle una valoración bastante completa, ¿sí? Entonces, ¿qué otros exámenes? Pues primero hay que examinar completamente el oído. Para eso nosotros usamos microscopios especiales para ver el oído, ¿sí? Usamos las pruebas con diapasones que después nos llevan a hacer, ojalá, inmediatamente todos los exámenes que está diciendo la doctora Liliana. Y de ahí vamos a pasar a, dependiendo del caso, como uno encuentra el paciente y de la evaluación que uno hizo y de los hallazgos, se pueden hacer algunas imágenes como tomografías o resonancias y ciertos exámenes de laboratorio de sangre que pueden ayudar a orientar el diagnóstico y posibles tratamientos futuros, ¿sí?
Entonces, como lo veo, no es solamente hacer pruebas funcionales, sino tener una valoración integral, como Juan nos cuenta, de un buen examen físico, tener la alternativa de estas pruebas que nos comenta Liliana, que se hacen, y complementarlo con algunos estudios de imágenes. Liliana, yo antes de pasar a este punto, pregunto, ¿esos tres tipos de pruebas se hacen en qué? ¿En un consultorio? ¿Eso existen centros para hacer este tipo de pruebas? ¿Cómo es esto o cómo podemos explicarle a nuestra comunidad aquí en Norte de Santander o aquí en Cúcuta? ¿Estas pruebas se hacen y dónde se están haciendo? ¿Es un consultorio, es un centro, es una institución, un hospital? ¿Cómo funciona esto? Bueno, los exámenes, los dos primeros, la audiometría y la logoaudiometría, son exámenes que van dentro, la persona se debe ubicar dentro de una cabina sonoamortiguada, ¿sí? Es importantísimo y el espacio debe estar insonorizado para evitar que el ruido externo afecte las respuestas de los exámenes, ¿sí? Y el otro examen, que es la impedanciometría, se hace con un equipo que se llama el impedanciómetro para evaluar el estado y la funcionalidad del oído medio. Perfecto. Juan, cuando un médico general valora a un paciente con un problema auditivo, él tiene, por decir así, la obligación médica o científica de remitir a un especialista, o qué le podemos contar a nuestros participantes, porque pues el paciente también, yo siempre he dicho, es un buen termómetro y calificador de nuestro trabajo. Entonces, si el paciente, como tú nos dices, algo pasó esta mañana, voy donde mi médico, también, ¿qué podemos enseñar en la comunidad? Que ellos también en algún momento le pidan a ese médico general inicial o a ese médico de urgencias que sea valorado por un especialista como tú. ¿Cuál sería la recomendación en ese caso? Sí, señor, sí, pues después de acudir inmediatamente a un servicio de urgencias, porque recalco, esto es una urgencia, ¿sí? Estamos tratando de salvar un oído, ¿sí? El médico debe pues, hacer una historia clínica completa y una valoración adecuada dependiendo de cómo encuentra el paciente. Y una vez él identifique que el paciente no tiene el oído tapado por un taco de cera o por un cuerpo extraño, ¿sí? Sino que vea que este problema viene más de adentro, tienen que remitir inmediatamente al paciente a un otorrino, ¿sí? Porque lo que vamos a hablar ahorita más adelante es que el tiempo es oro en esta enfermedad, ¿sí? Y si uno quiere salvar el oído, contamos con 48 horas de oro para iniciar el tratamiento y que el pronóstico sea el mejor posible. Sí, Juan, lo acabas de decir. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento? Nos levantamos yo por lo menos como médico, y se los quiero contar muy humildemente, pues el tema de sordera súbita me ha dejado pues impactado, porque a veces uno no piensa en lo que no conoce, ¿sí? Entonces, poder transmitir este mensaje a todos, no solamente al personal médico, sino a la comunidad, es porque tenemos que estar muy pendientes. Entonces, yo me levanto, yo voy, consulto. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo se trataría esta condición? Sí, esta es la parte que me gusta de este tema, ¿sí? Porque es una de las enfermedades en donde si hacemos las cosas bien y las hacemos rápido, uno salva oídos, ¿sí? Y ya vimos, como nos explicó muy bien Liliana, la relevancia que tenemos en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, el hecho de escuchar por ambos oídos bien, ¿sí? Entonces, y no en todas las enfermedades los médicos podemos darnos el lujo de decir que estamos curando a los pacientes. Hay muchísimas enfermedades en donde a pesar de que tenemos y que brindamos todo lo mejor que tenemos científicamente, no logramos brindar curación en muchos casos. En esta enfermedad sí. ¿Sí? Entonces ahí está la importancia del mensaje que queremos transmitir hoy. Claro, entonces el paciente con el oído tapado, sordo, mareado y con ruido, se va inmediatamente al servicio de urgencias, el médico lo remite, hacemos los exámenes, confirmamos el diagnóstico y de inmediato vamos a iniciar unos medicamentos, ¿sí? Que son en todos los casos esteroide sistémico, ¿sí? Ya sea tomado o inyectado. En ciertos casos usamos antivirales. Eso es por un tiempo más o menos de 14 días, ¿sí? Tenemos la opción, y en la ciudad se cuenta con el servicio de la terapia de oxígeno hiperbárico. Esta es una terapia nueva que está surgiendo y ganando mucha fuerza en los últimos
los últimos años, ¿sí? En donde el oxígeno hiperbárico ayuda a recuperar, estamos viendo en muchos estudios, mayor cantidad de oídos apoyando la terapéutica convencional que usamos, ¿sí? Y los otorrinos tenemos también un arma bastante importante que es la aplicación de medicamentos dentro del oído medio, ¿sí? Esta es una terapia en donde, ayudados por un microscopio, ponemos unas inyecciones en unos sitios especiales del oído, ¿sí? Y estas inyecciones llevan unos medicamentos que van a ayudar a recuperar el sentido de la audición. De nuevo, recalco, la efectividad de estos tratamientos está completamente ajustada al tiempo de inicio, ¿sí? Entonces, si yo inicio en las primeras 48 horas, las tasas de éxito son muchísimo mayor que si les inicio al mes de estos síntomas, ¿sí? Y no sobra decir que si el paciente consulta a los 2, 3, 4, 5, 6 meses, que a veces tristemente nos llegan, pues ya en ese momento lograr recuperar un oído o lograr mejorar algo es muy difícil y tenemos que pasar a la siguiente parte, que es la rehabilitación. Pero entonces, bajo ese escenario, como lo entiendo, la rehabilitación, que me imagino estaría en manos de personas como Liliana, expertas en el tema, termina siendo un parte del tratamiento no de entrada, no agudo, o sea, la rehabilitación viene siendo parte del tratamiento posterior, Juan. Claro, claro. Si a mí me llega un paciente con una sordera súbita y iniciamos el tratamiento temprano y logramos recuperarlo al 100%, no existe ninguna necesidad de rehabilitación porque el paciente sigue su vida completamente normal, sin ninguna secuela de esta enfermedad. Perfecto. ¿Sí? Liliana, ¿y cuáles serían las opciones o las alternativas de rehabilitación para estos pacientes con sordera súbita, como nos cuenta Juan? Okay. Depende mucho lo que decía Juan en el momento en que consulte y qué tan efectivo pudo ser ese tratamiento médico, ¿sí? Por lo tanto, depende del grado de pérdida auditiva y del porcentaje de discriminación que presente la persona. Si es una pérdida auditiva moderada con un 100% de discriminación, ya es candidato al uso de alguna amplificación convencional, o sea, a un audífono. Pero si de pronto el paciente consultó tarde y presenta una pérdida auditiva profunda, sin discriminación en un oído, en este caso debe utilizar una ayuda auditiva tipo cross. Físicamente son como dos audífonos, pero uno funciona como un transmisor y el otro funciona como un receptor. El transmisor se ubica en el oído sordo y el receptor se ubica en el mejor oído. Vía inalámbrica, vía Bluetooth, el transmisor recoge toda la señal acústica de ese lado de la cabeza, la pasa al receptor y la persona tiene la sensación en tiempo real que está escuchando por los dos lados. Incluso puede hablar por teléfono del lado sordo utilizando el dispositivo. Perfecto, claramente. Y esa tecnología es una tecnología que tenemos aquí en Norte de Santander y en Cúcuta disponible. Sí, sí, señor. Es una tecnología importada. Son audífonos americanos donde tienen todo el soporte técnico científico y se hace todo el proceso para que la persona se adapte a utilizar el sistema y todo el seguimiento que requiere. No, definitivamente, Liliana, ese tema de los audífonos y ya cuando uno empieza a llegar a cierta etapa de su vida y a ver a sus padres, a sus tíos, a sus abuelos, un escenario, pues de pronto no sé si aplique a la sordera súbita, pero ya pensando en utilizar audífonos y demás, pues creo que es un tema que nos va a interesar a muchos. Sé y entiendo pues que por su área y su experticia, pues sabemos que entonces tenemos quien nos apoye y quien nos oriente aquí en nuestra región. Juan, ¿existen cirugías? Tú eres un otorrinolaringólogo especializado. Es importante, me gustaría también que muchas de las personas que están acá, que son pues personas del día a día, común, padres de familia, sepan qué es un otorrinolaringólogo y bajo ese escenario explicarnos si existe algún tipo de tratamiento quirúrgico para esta condición.
Sí, claro que sí. Pues el otorrinolaringólogo, así en trabalenguas como suena, es el médico especialista en los oídos, la nariz, la garganta, la cabeza y el cuello. ¿Sí? Entonces, en la parte del oído, pues cuidamos todas las enfermedades que pueden ocurrir en esta zona, que son muchísimas, ¿sí? Y pues nos enfocamos en dar tratamientos médicos cuando se puede, ¿sí? Y en dar tratamientos quirúrgicos, o sea, con cirugía, cuando también se puede y brindan algún tipo de alivio o mejoría o curación a los pacientes. En este tipo de enfermedades también existen tratamientos quirúrgicos. En la parte aguda, como les mencionaba, las inyecciones intratimpánicas, o sea, entrar con un microscopio y con unos endoscopios y unos equipos especiales para poner unas inyecciones dentro del oído. En ciertos casos se hace en el consultorio, ¿sí? Es una terapia que es bastante bien tolerada por la mayoría de pacientes en el consultorio, pero en ciertos casos, por ejemplo, en los niños o en algunos casos especiales de adultos, poner estas inyecciones es mejor hacerlo en salas de cirugía, ¿sí? Y ahí llevamos todos nuestros equipos y se hace con buenos resultados y con toda la seguridad en una sala de cirugía, ¿sí? Eso es en la parte aguda, ¿sí? Ya como decía Liliana, en ciertos casos, porque se empezó muy tarde o porque el medicamento no funcionó de la manera adecuada, pues hay que pasar a la rehabilitación. Tenemos las tecnologías bastante útiles que presentaba la doctora Liliana, pero también ciertos casos especiales con requerimientos especiales se pueden beneficiar de implantes, ya sea electrodos en el oído medio y hacia el oído interno, como son los implantes cocleares, o dispositivos de conducción ósea, que también sirven en ciertos casos para rehabilitar. Sin embargo, el énfasis y lo más importante de esta charla es hablar que si hacemos el tratamiento médico temprano, a tiempo, probablemente no vamos a tener que llegar a esos casos de rehabilitación avanzada. No, yo les confieso que definitivamente quedé muy sensible con el tema y yo no sé si de aquí en adelante todos los días voy a despertarme a ver cómo estoy oyendo en cada lado, porque realmente creo y también lo practico en mi área, la prevención y el diagnóstico temprano es la clave de poder garantizar el mejor tratamiento de cualquier condición en medicina y en salud. Juan, te hacía la pregunta del otorrinolaringólogo porque pues en general el ambiente médico siempre está como dividido en esas dos grandes áreas, los especialistas médicos y los especialistas quirúrgicos, y la otorrinolaringología, como es la cirugía, como es la oftalmología, como hacemos parte, entre comillas, de las áreas quirúrgicas de la medicina, pero me parece muy importante resaltar tu observación. El especialista quirúrgico no solamente hace tratamientos quirúrgicos, también tiene que acompañar y en lo posible ofrecer tratamientos médicos, y creo que tu mensaje pues, me parece importante recalcarlo, ¿no? Y sobre todo en el tema de lo que estamos hablando hoy, pues es muy importante esa parte de prevención y tratamiento del paciente. Esas técnicas que nos explicas de hacer el implante, de hacer intervencionismo ahí dentro del oído, con equipos en consultorio o en salas de cirugía, ¿se está haciendo en Cúcuta, Juan? Sí, claro que sí. En Cúcuta contamos en nuestros consultorios con los equipos, actualmente con todas las medidas de bioseguridad para realizar con efectividad y seguridad todo este tipo de tratamientos. Entonces sí, son terapéuticas que realizamos en nuestro día a día en los pacientes de nuestra región. Claro. Yo veo que ya hay participación activa en el chat, hay preguntas, y yo también tengo una y creo que ya me estabas tocando el tema, pero antes de entrar a ese escenario de inquietudes que tenemos, Liliana, ¿qué recomendación nos puedes dar con respecto al cuidado de la audición, en la parte de cuidados? ¿Qué nos puedes aportar en ese tema que me parece, como dice Juan, la parte de prevención es importantísima? Claro, sí, señor. Bueno, el primero es una revisión audiológica periódica. El cuidado de la audición inicia 24 horas después del nacimiento, con un tamizaje auditivo neonatal. Con este examen estamos evaluando la audición del bebé y se sabe o no si el niño nació escuchando. Fundamental para realizar un seguimiento y una revisión audiológica oportuna
evaluando la mejor ayuda auditiva a utilizar de acuerdo con su grado de pérdida auditiva. Por ejemplo, si nació sordo, la mejor ayuda a utilizar es un implante coclear. Pero si el niño tiene una pérdida auditiva, entonces ya lo hace candidato a una amplificación. Y estas ayudas tienen que ir siempre acompañadas de la rehabilitación auditiva para óptimos resultados a nivel de su desarrollo cognitivo, lingüístico y social. Esos aparatos no son mágicos, ¿sí? Y siempre el apoyo terapéutico es fundamental para lograr el éxito en el proceso, ¿sí? Teniendo en cuenta que si no se hace un diagnóstico a tiempo, es un niño que no va a hablar, ¿sí? Es un niño que se va a empezar va a empezar a presentar muchos retrasos en todas sus esferas del desarrollo. Entonces, en este momento la tecnología está para que ya esos casos que se veían antes ya no se presenten en este momento de la vida en el que estamos viviendo. Lo otro son los niños en edad escolar. Deben ser examinados por lo menos una vez al año y más frecuentemente si presentan retardos en su desarrollo del lenguaje o alguna dificultad de aprendizaje. También es muy importante los adultos que trabajan expuestos a ruido. Como sabemos, el ruido es el enemigo número 1 de la audición y una persona que no se proteja sus oídos cuando está expuesto a ruidos mayor de 80 decibeles, al cabo de 6 meses genera una pérdida auditiva inducida por ruido. Y una población muy importante, que son los adultos mayores de 60 años, deben hacerse esta revisión periódica con el objetivo de amplificar a tiempo y evitar deterioros en su discriminación por deprivación auditiva. Otra recomendación muy importante es el uso de protección auditiva. Esta se recomienda en 2 situaciones. Cuando las personas van a nadar a una piscina, al mar o al río, para evitar infecciones en los oídos por la contaminación del agua. Y también para las personas expuestas a ruido, deben utilizar doble protección. Unos protectores auditivos vulcanizados hechos a su medida y las orejeras para tener una mejor protección de sus oídos. Otra recomendación muy importante es no introducir objetos extraños al oído, las llaves, el lapicero, los copitos, porque se puede lacerar la pared del conducto y se puede llegar a perforar el tímpano generando una pérdida auditiva. Y lo más importante de todo es que si usted siente algún síntoma de alerta en sus oídos, por favor acuda al especialista y no se automedique. No, yo creo que eso es un reflejo que tenemos cualquier ser humano y es que si algo tengo en el oído es saber qué me meto para limpiarme, para sacarme. Yo creo que eso es algo que debemos tener muy claro y usted nos lo ha transmitido hoy, Liliana, y bueno, ahí trataremos de coger esas manos y dejarlas amarradas. Yo quiero como volver a condensar porque me parece muy importante este tema que tocaste, ¿sí? Y es ese tipo de pruebas, como nos las han mostrado, como las has clasificado como en varios grupos de edad, ¿cierto? Desde la persona que está, la mamá que tiene su chiquito, después el niño que nace, que está en un proceso escolar, y posteriormente la persona adulta. Entonces, hablamos, por ejemplo, en cáncer de pulmón, yo voy a tocar mi tema, se llama tamizaje o cribaje, ¿sabes? Ya hay unos exámenes que siempre se deben hacer los pacientes después de cierta edad. Pasa en el seno, pasa en la próstata en el hombre, la endoscopia, la placa de tórax, el electro. Entonces, ¿cuál podría ser el mensaje que una persona hoy debe llevarse de cuáles son las pruebas que deben hacerse en el transcurso de su vida mínimo? Independientemente que no se las hagan, pero llevarse el mensaje, Liliana. No sé si esa pregunta te presiona mucho, pero me parece súper importante. Bueno, mínimo, es importante hacer la evaluación audiológica completa. Yo veo que generalmente siempre envían audiometrías, pero nos quedamos cortos con esa información. O sea, la audición hay que estudiarla de forma completa y hay que descartar algún proceso en oído medio, ¿sí?
O hay que mirar a ver si esa persona que se va a poner un audífono realmente sí está entendiendo y si es candidato a utilizar esa amplificación y le va a ayudar, ¿sí? Entonces creo que la mejor invitación es siempre realizar la evaluación audiológica completa. Ya si es un niño, es un bebé, mejor examen, porque es un tamizaje que incluye unos potenciales evocados auditivos y unas autoemisiones acústicas, ¿sí? Y en los grandes, pues, audiometría, pero utilizamos diferentes técnicas por juego, por condicionamiento, para poder obtener esas respuestas en ellos. Perfecto. Bueno, quiero invitar a Pablo porque pues, hemos notado mucha interacción en el chat y me parece importantísimo que tratemos de aclarar en tiempo real todas esas inquietudes. Pablo. Sí, doctor Marcel, viendo el chat de los asistentes, nos han expresado ciertas inquietudes y a continuación se las voy a expresar. Marcela Vega nos dice lo siguiente: ¿qué factores influyen en el pronóstico de la sordera súbita? Además del tiempo, ¿qué podríamos comentarles digamos, comentarle a Marcela? Bueno, esa Y si es hay una... alguna forma de prevenirla. Listo, pues, vamos, esas son dos excelentes preguntas, ¿sí? Respecto a los factores que influyen en el pronóstico, voy a recalcar que el tiempo es el más importante, ¿sí? Y es el que está más científicamente mejor comprobado, que si empezamos el tratamiento temprano, los resultados son mejores. Uno de los factores que se ha visto para el pronóstico es el vértigo, ¿sí? Cuando el paciente debuta con la sordera asociada a un vértigo muy fuerte, esos pacientes usualmente no les va tan bien, no mejoran tan bien como los demás, ¿sí? También pacientes mayores con enfermedades debilitantes como hipertensión, diabetes, factores de riesgo cardiovascular, es posible que esos pacientes tampoco reaccionen tan bien al tratamiento, a diferencia de un paciente joven sin ningún otro antecedente y sin ninguna otra comorbilidad. Entonces, recalco el tiempo, ¿sí? Cuando los pacientes tienen vértigo muy fuerte, les va un poquito peor, y cuando son pacientes mayores con distintas enfermedades en estado avanzado, también la mejoría no es tan buena. Y respecto a formas de prevenirlo, no tenemos identificado un medicamento o una postura que pueden tomar los pacientes para que esto no les vaya a dar, ¿sí? Pero todas las recomendaciones que daba la doctora Liliana para cuidar la salud auditiva, asociado a un estilo de vida saludable, como puede ser el hacer ejercicio, el tomar bastantes líquidos durante el día, el tener una dieta saludable, el dormir bien todas las noches, el controlar el estrés, la ansiedad, indudablemente deben ser factores que nos ayudan a prevenir este tipo de enfermedades. No tenemos los datos científicos fuertes que nos lo confirmen, pero sin lugar a duda deben proteger de este tipo de patologías. Perfecto, doctor, muchas gracias. Xiomara nos pregunta lo siguiente: las inyecciones como tratamiento a nivel de oído medio, de lo cual habló usted, doctor Juan Sebastián, ¿en qué consisten, cómo actúan y en qué casos se podrían aplicar? Ok, es otra muy buena pregunta. ¿En qué consisten? Básicamente, cuando lo hacemos en el consultorio, y debo decir que la mayoría de las inyecciones intratimpánicas se hacen en el consultorio, el paciente está sentado o acostado en una silla especial, ¿sí? Usamos o el microscopio o los endoscopios, que son unos lentes rígidos que entran a través del oído, ¿sí? Y tenemos previamente preparado un medicamento, ¿sí? Que suele ser algún tipo de esteroide, dependiendo del caso, ¿sí? En una jeringa especial, con una aguja especial, y una vez tenemos identificado bien limpio todo el conducto auditivo externo, identificamos la membrana timpánica, identificamos la zona de seguridad en donde se va a poner la inyección, introducimos la aguja hacia el oído medio, atravesando la membrana timpánica, y dentro del oído medio vamos dejando el medicamento progresivamente, ¿sí?
Es un procedimiento bastante seguro si se hace con la técnica adecuada. Sabemos que en el oído medio pues hay muchas estructuras delicadas que si se pone en el lugar adecuado con la técnica adecuada no se debería ver ninguna lesión y es un procedimiento pues bastante seguro para realizarse. La pregunta que tenía varios componentes, ¿en qué consisten? ¿Cómo actúan? Básicamente es dejar el medicamento dentro del oído medio, ¿sí? Y el medicamento, al ser el esteroide, su principal función es disminuir la inflamación a nivel celular, ¿sí? ¿En qué caso se aplicaría? Se aplica con mucha frecuencia en pacientes diabéticos, hipertensos o que tienen alguna contraindicación para tomar esteroides por la vía oral, ¿sí? Pues es mucho más seguro inyectarlo directamente y mucho más efectivo. Y en algunos casos se usa combinado la terapia sistémica con la terapia intratimpánica. Ah, perfecto, doctor Juan Sebastián, muchas gracias. Vemos que estamos interactuando más con el público. Hay otras preguntas bastante interesantes. Voy a ir como desglosando una por una para darle, digamos, como más, digamos, fluidez al tema que seguro está bastante o está siendo bastante relevante para nuestros participantes, ¿sí? Nos pregunta el doctor Juan, el señor Juan, ¿cómo hacemos para tener una consulta con el doctor Parra? Uy, bastante sencillo. Con mucho gusto. Estamos en las redes sociales, por ahí nos pueden buscar y por ahí encuentran en nuestras redes sociales como WhatsApp o como Instagram. Ahí pueden encontrar el link que los comunica directamente con nuestro WhatsApp para agendar citas o para cualquier pregunta que tengan. Y lo mismo por la mensajería que se ofrece en las redes sociales. También se pueden comunicar y ahí estamos tratando de responder las preguntas y de agendar lo que sea necesario con la mayor prontitud. Igual también ahí van a encontrar los teléfonos, si se quieren comunicar por teléfonos. Entonces, tenemos varias vías para que nos ubiquen y estamos disponibles acá en la ciudad de Cúcuta para Muchas ustedes. gracias, doctor Juan Sebastián. Por qué hice esa pregunta? Porque con seguridad algunos asistentes, pues no sé, por el tema escénico y demás, no logren preguntarnos con tantas inquietudes que puedan surgir de este tema. Entonces, en dado caso de que no logren expresar sus inquietudes, pues ya tenemos la información de dónde poder comunicarse, en este caso con usted, doctor Juan Sebastián. Pero a continuación voy a seguir indagando digamos, con las preguntas enfocadas en el tema. Xiomara nos dice lo siguiente, Marcela nos dice lo siguiente, después de pasado el tiempo, ¿hay probabilidad de recuperar la audición? Sí, pues en medicina nada es blanco y negro, ¿sí? Puede que existan casos en los cuales, y de hecho hemos tenido algunos casos en los cuales el paciente consulta a los 2, 3 meses de haber instaurado la enfermedad, ¿sí? Y hacemos el tratamiento y puede que se logre algún grado de mejoría, ¿sí? Entonces lo ideal es hacerlo lo más pronto posible, pero si ha pasado mucho tiempo, igual no duden en consultar, porque como vimos también lo que mencionaba la doctora Liliana, tenemos otras formas de tratamiento y de rehabilitación para poder ayudar a este tipo de pacientes. Perfecto, Juan Sebastián, muchas gracias. Esta pregunta va enfocada para los dos, tanto para Liliana como para el doctor Juan Sebastián. Nos dicen lo siguiente, ¿qué se puede hacer cuando el adulto mayor persiste en hipaucasia, dice ahí, en hipaucasia súbita y clínicamente no se reporta? Esa persona, Marcela, ha evidenciado a repetición este tipo de presentación. Espera un momento, no entendí muy bien la pregunta. Nos pregunta ¿Me un puede caso repetir, por favor? particular. Un caso particular, nos habla que Marcela ha percibido o ha evidenciado que en los casos, en un caso particular, ¿qué se puede hacer cuando el adulto mayor persiste en una hipoaucasia? No sé si lo escribió bien. Una Hipoacusia. hipoaucasia, perdón. Hipoacusia. Bueno, hipoacusia
Ah, ya vi acá la pregunta. Jurídicamente no se reporta. Ok, y de hecho respondo de una vez una pregunta que está ahí más adelante que puede tener relación con el caso. La patología puede repetirse, va sumamente raro, ¿sí? Pero puede ocurrir que si un paciente tuvo una hipoacusia súbita y se recuperó con el tratamiento, le podría volver a dar. Sería muy raro, pero puede pasar, y en ese caso debe prender una luz de alarma en el médico tratante para buscar posibles causas que estén causando la repetición de este cuadro, ¿sí? Y probablemente enfocarse hacia qué tratamiento se le puede dar para que no repita más, ¿sí? Y si tenemos un adulto mayor que persiste con hipoacusia súbita, eh, pues sí, si persiste con su hipoacusia súbita y no recupera, en esta población, sean adultos mayores o sean adultos jóvenes o niños, si se persiste con la hipoacusia súbita, o sea, queda un problema permanente, la rehabilitación es indispensable. Los adultos mayores sabemos que cuando no rehabilitamos la audición, y esto pasa con mucha frecuencia, el abuelo que no escucha bien termina aislándose, ¿sí? En las reuniones le hablan y no escucha, entonces él se deprime con mayor facilidad, el cerebro empieza a funcionar menos, ¿sí? Y genera muchos problemas para el adulto mayor. Entonces el adulto mayor es una de las poblaciones vulnerables a la hipoacusia, que debe tener un tratamiento pronto para rehabilitar, y se sabe que cuando se rehabilita de forma adecuada, estos pacientes se reincorporan a su vida social, se sienten mucho mejor, están mejor de ánimo, ¿sí? Su cerebro se está más enfocado y no disvaría tanto. Entonces, los adultos mayores es una población que requiere un cuidado y un tratamiento especial de la hipoacusia. Muchas gracias, doctor Juan Sebastián. También es muy importante complementar que una pérdida auditiva aumenta el riesgo de caída, ¿sí? Entonces, un adulto mayor y se cae, pues es fatal, porque generalmente se lesiona la cadera y creo que de ahí es difícil que se levante, ¿sí? Entonces es muy, muy importante esa parte, y también está muy relacionada con un deterioro cognitivo mayor, más rápido, precoz. Si la persona no es amplificada a tiempo, entonces se pierde, va empezando a presentar todas esas lagunas mentales que pues no queremos para nuestros familiares más queridos. Muchas gracias, doctora Liliana. Hay un caso muy particular. El señor Ángel nos dice lo siguiente, muchachos. Él acaba de ser diagnosticado con sordera súbita. Él ya inició su tratamiento en menos de 12 horas, pues con ciertas sustancias, con prednisona, flunaricina y ribavirina. Él pregunta, ¿en cuánto tiempo se puede notar el avance en el tratamiento? Y si está funcionando. ¿Qué podríamos contestarle? Esa es otra muy buena pregunta. Entonces, en 12 horas inició el tratamiento, excelente. El pronóstico probablemente va a ser muy bueno, ¿sí? ¿Cómo es el protocolo usualmente? ¿Cómo llevamos el tratamiento de esta patología? Usualmente damos 14 días de esteroide sistémico, ¿sí? Y yo a la primera semana de haber iniciado el tratamiento ya estoy monitoreando con una nueva audiometría, ¿sí? Y dependiendo de los resultados de la audiometría de control, uno mira qué tanto mejoró o si no mejoró, y ahí se mira si hay que escalar el tratamiento o qué otras opciones hay que buscar, ¿sí? Pero entonces, usualmente el primer control se hace a la semana con nuevos exámenes audiológicos. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. El paciente, Xiomara nos dice, si el paciente continúa quejándose de sensación de un oído tapado, ¿sí? Pero la audiometría no arroja pérdida alguna. Sí, digamos, la sensación de ruido, de ruido tipo viento, la audiometría pues aparece normal. ¿Qué podría estar sucediendo cuando pasan estos casos? Sí, pues en el momento en el que tenemos la audiometría normal, ya podemos descartar de entrada la sordera súbita como patología causante de esto. Y tenemos que empezar a mirar muchas enfermedades que pueden causar el síntoma del oído tapado, o de el tinnitus, el ruido en el oído, o el acúfeno, ¿sí?
y entonces tenemos que empezar a explorar posibles patologías del oído medio, de la trompa de Eustaquio, o del oído interno, o ya del cerebro, ¿sí? Pero pues ahí el espectro de posibilidades se amplía, ¿sí? Pero pues excluyendo la sordera súbita, teniendo la audiometría normal. Y hay que hacer una serie de exámenes y de procedimientos para dar con el diagnóstico apropiado. Perfecto, muchas gracias. Ya por último, más allá de agradecimientos por tan excelente información, el señor Jorge nos hace la siguiente, se la hace directamente al doctor Juan Sebastián. Dice, ¿hay algún signo temprano premonitorio que sea estadísticamente asociado a esta patología, es decir, signos de alerta, comprendiendo que quiere enfocarse al tema de la sordera súbita? Sí, no existe, es una buena pregunta también porque en algunas enfermedades uno puede tener, como él dice, un signo temprano o algo premonitorio, pero en este caso lo que vemos con frecuencia es que el paciente se despierta y ya presenta la sordera, ¿sí? Y el día anterior refieren que estaban perfectamente en su trabajo o en sus actividades sociales o familiares normales y no tienen nada que avise que esto puede llegar a suceder, ¿sí? Y nuevamente recalco, si ocurre, y creo que es el mensaje que quiero que quede de esta charla, es que si es el que ocurre, la persona que pierde la audición debe consultar urgente a un servicio de salud para que se le haga el debido manejo. Sí. Bueno, yo también, como soy parte del público, tengo dos preguntas también que me tienen así como esperando que me dieran mi oportunidad. Primero quiero preguntarles a los dos si todo este tema de la sordera súbita en Norte de Santander se está trabajando como con grupos de investigación, es decir, se están haciendo de pronto base de datos, se está haciendo algún tipo de trabajo. Yo entiendo que el tema de investigación hoy en día pues siempre tiene que estar vinculado no necesariamente a centros de investigación académicos, porque muchos de nosotros necesitamos información para mirar qué tan frecuentes son las enfermedades y dependiendo de eso también mirar qué estrategias se pueden plantear en el tratamiento. ¿Tenemos algún estudio en curso acá en Cúcuta, Juan Sebastián, Liliana, tú en la parte de estudios de audiometría? No, por mi parte, ahorita pues siempre tratamos de tener la academia y la ciencia guiando nuestros tratamientos y nuestras cosas, pero por el momento específicamente este tema de sordera súbita no estamos manejando ningún trabajo. No sé, la doctora Liliana. No, investigativo como tal no, pero sí es muy frecuente que la gente consulta, ¿sí? Aquí en Norte de Santander generalmente los testimonios de los pacientes es, yo fui a urgencias, pero me dieron unas gotas para que me aplicaran el oído y ya, y resulta que el paciente venía, era con un cuadro de una pérdida súbita. Entonces, realmente la invitación es a crear una conciencia de que si están presentando algún tipo de alteración, por favor, consulte. O sea, si ustedes ya hicieron la primera consulta y vieron que no llenaron sus expectativas, hay que buscar otro profesional porque realmente se están jugando pues un sentido muy importante que es la audición. Sí, bueno, en fin, no es una pregunta corchadora, pero es importante y yo siento y quiero también contagiarlos de la importancia de tener números en Norte de Santander, de poder, con mucho esfuerzo, no es fácil porque el tema ya ahora de privacidad de datos, uno no puede tomar mucha información en lugares privados, pero realmente mi percepción hoy es que esta condición de la sordera súbita es una condición, como lo veo y como ustedes nos lo han explicado hoy, muy grave, ¿sí? Y sería importante poderlo mostrar y estoy seguro que con lo que cuenta Juan y cuenta Liliana, pues en algún futuro podamos tener números para tratar de contarles a los participantes ya con un poquito más de realidad nuestra cómo estamos tratando esto, ¿no? Yo tenía una segunda pregunta y creo que por acá alguien se me unió a la pregunta.
sobre el tema COVID, ¿sí? Y yo tenía, aquí está Marcela Vega, también pregunta, ¿con la pandemia se ha presentado más casos de sordera súbita? Yo tenía una pregunta, porque es inevitable en estos webinars tocar el tema de la pandemia, y yo quería tocarlo en dos aspectos. Entonces, primero voy a hacer la pregunta de Marcela, si el COVID está relacionado o no con estas condiciones. Uy, esa es una pregunta muy buena y muy difícil también, ¿sí? Inicialmente, hace como 2 meses, salió, porque respecto al COVID, es mucho lo que no sabemos y muy poco lo que sabemos, ¿sí? Entonces, algunos grupos en Europa, específicamente en el Reino Unido, empezaron a reportar un aumento de casos de hipoacusia súbita, ¿sí? Y entonces se empezó a sospechar que había alguna asociación del virus con la sordera súbita. Pero hasta donde he leído, no han vuelto a salir reportes de este tipo de síntoma como una probable secuela de la infección por el coronavirus. Iniciando la pandemia, yo tuve un par de casos, lo que me hizo sospechar que podían tener alguna relación con el coronavirus. Hicimos el aislamiento y finalmente no fueron positivos para coronavirus. Y el tema haya quedado. Me imagino que no hemos detectado hasta la fecha ninguna relación directa entre el virus y la sordera súbita, pero el tiempo y los estudios nos dirán un poco mejor, nos responderán un poco mejor esta pregunta. Entonces, definitivamente creo que también la comunidad debe saber que esta pandemia nos está enseñando todos los días, ¿sí? Hay unas generalidades de cuáles son los síntomas generales, cuáles son las medidas generales, pero pues yo quiero también apoyar a Juan Sebastián en que todos los días aprendemos de esta pandemia en cada una de las áreas, respiratoria, de los sistemas de los sentidos, en fin, esto es un gran reto para todos. Y quiero preguntarles, o sea, hoy en día en los centros de atención, tu consultorio, Juan Sebastián, en su centro de atención, Liliana, que veo que muchos de los participantes están interesados en saber dónde contactarlos, y eso me hace muy feliz porque este es un espacio para eso, para que los conozcan y para que puedan los pacientes y la comunidad tener en cuenta su trabajo y aprovechar su trabajo. Pero hoy en día en esos espacios, ¿qué protocolos están instaurando en este momento de pandemia? Yo creo que es importante resaltarlo porque no dudo que ustedes están alineados en todo este tema y eso es lo que nos debe dar seguridad pues, a la comunidad de si necesitamos visitarlos, pues estar con tranquilidad. Yo quisiera que cada uno de ustedes nos cuente cómo están implementando esos protocolos. Bueno, pues sí, Liliana, siga, por favor. Ok. Bueno, primero, un contacto telefónico previo con el paciente, realizando el cuestionario de las preguntas COVID y realizando la historia clínica previa para asegurarnos de que esté en buen estado de salud. La higiene de las manos, el lavado de manos, un solo acompañante y pues estoy trabajando con muy pocos pacientes. Un paciente en la mañana, otro en la tarde, por lo que es 1 hora de trabajo y 2 de limpieza, porque hay que pues desinfectar y limpiar todo muy bien. Entonces, pues ahorita no se está trabajando así al público en general, sino muy estudiado cada paciente para poderlo atender. Cita previa, o sea, cita previa con selección del paciente, con tiempos controlados y con todos los protocolos. Sí. Juan, ¿cómo está tu consulta? Sí, no, creo que me uno a lo que decía la doctora Liliana. Estamos siguiendo los lineamientos que nos da el gobierno y nos da la Secretaría de Salud respecto a hacer cuestionarios, respecto a pues, lavado de manos, toma de temperaturas, consultas espaciadas, salas de espera vacías, y todos los cuidados de bioseguridad en el momento de la consulta, ¿sí? Creo que hay un mensaje también para la audiencia y es que los sitios donde se presta la salud actualmente se están equipando para brindarles todas las medidas de bioseguridad necesarias, ¿sí? Entonces pueden tener tranquilidad a la hora de consultar estos sitios.
Sí, ese creo que es un buen mensaje para dar. Bueno, creo que se nos agotó el tiempo. Yo realmente perdí la noción. Estoy viendo que ya estamos sobre el tiempo de cierre y pues ratifico el agradecimiento a esta información que nos dan. Gracias, como les digo, como colega, como ciudadano, como padre de familia, como hijo, como sobrino, porque todo este tema pues, nos va a servir muchísimo. Me gustaría que pues, al final cada uno de ustedes nos dé una conclusión para ya invitar a Pablo a que haga cierre del webinar. Bueno, el mensaje final para mí creo que he repetido toda la tarde, y es oído tapado, de forma súbita, con sordera, con ruidos y con vértigo, por favor consulte de inmediato. Hay tratamientos apropiados que dan muy buenos resultados, todo esto comprobado científicamente, y acá en la ciudad los estamos brindando con prontitud. Quiero agradecer a la Cámara de Comercio de Cúcuta por brindar estos espacios tan valiosos. Disfruté mucho compartiendo todo con ustedes en la tarde. Muchas gracias al doctor Marcel por moderar nuestro conversatorio, y a la doctora Liliana, que fue mi compañera y que fue la gran creadora de este espacio, y que nos tiene aquí hablando de estos temas tan importantes. Entonces, muchas gracias a usted, doctora, también. Bueno, muchas gracias de verdad a todo el grupo de trabajo. Esto era muy importante para que los cucuteños realmente conocieran que hay profesionales en la región muy preparados para trabajar con la mejor tecnología y dispuestos a prestar siempre un excelente servicio. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, doctor Juan Sebastián, doctora Liliana, doctor Marcel. El compromiso por parte de nosotros como entidad siempre va a estar, esta bonita iniciativa como ente articulador va a ser siempre trabajada, porque como lo que hemos hablado, primero debemos trabajar lo local para en algún momento hablar de algo internacional. Estos espacios seguirán siendo pues, trabajados con ustedes como tal, porque nosotros, sin ustedes como protagonistas, el trabajo no va a ser completo, ¿sí? Entonces, el agradecimiento es de parte de nosotros para ustedes por el tiempo, por el compromiso y por digamos, el impulso que le damos a nuestro departamento, que es lo importante. Esto se está trabajando, o el compromiso de ustedes impulsa mucho y genera compromiso para generar competitividad en nuestro departamento en estos momentos, ¿sí? Nosotros continuaremos siendo de una manera estratégica ese ente articulador enfocado siempre a este fortalecimiento. No queda más sino nuevamente palabras de agradecimiento a todos ustedes por su tiempo, a ustedes asistentes. Les recuerdo que esto está siendo grabado y posteriormente a los que se inscribieron en el link, ese link de YouTube va a ser enviado a sus correos. Y si tienen alguna otra duda o inquietud, en ese correo que yo les envíe, si quieren conocer los datos del doctor Juan Sebastián, de la doctora Liliana, sus redes sociales y demás, a través de ese correo, con gusto les responderé. ¿Vale? Muchísimas gracias nuevamente. Les deseo una feliz tarde a todos. Hasta luego, Liliana, Juan, muchas gracias. Chao, Gracias. Pablo. Muy bien. Hasta luego, mucho gusto. Gracias. Gracias a todos. Feliz tarde. Chao, feliz tarde.